A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Y esta vez lo que vamos a tratar es la tercera semana de la Feria de San Isidro, donde han sucedido muchas cosas. A las muy buenas, domingueros, bienvenidos una vez más al Toro por los Cuernos. Ya ha transcurrido la tercera semana de San Isidro y desde luego en esta última semana han sucedido cosas muy importantes. Tengo conmigo de nuevo a Tico, el pintor de este cuadro, que como viene sucediendo desde que empezó San Isidro nos va a ayudar a comentar la feria. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, vamos a hacer el mismo... vamos a tener el mismo modus operandi que en anteriores ocasiones, es decir, vamos a ir de atrás hacia adelante, de lo más fresco a lo más antiguo, y bueno, por lo tanto es obligado a hablar de la corrida de esta tarde, una corrida de Torreandilla remendada con un sobrero lidiado en sexto lugar de Virgen María. Un sobrero que ha salido después de que al toro jabonero le hubieran puesto dos pares de banderillas. Sí. Es increíble, si era un inválido el jabonero, estaba clarísimo desde el primer capotazo. No tiene sentido cabrear al público, intentar mantener al toro contra viento y marea y ya decidirse a devolverlo con dos pares de banderillas y desde luego con un montón de minutos perdidos. Ha sido absurdo. Como digo, 5 de Torreandilla y 1 de Virgen María. La corrida de Torreandilla ha parecido al aficionado del tendido muy chica. Sí que es cierto que eran toros terciados, pero no es menos cierto que tenían muchos pitones, que estaban muy astifinos y que además los toros tenían cara de viejo, eran cinqueños prácticamente todos. Daban miedo. O sea, no ha sido una corrida mal presentada a pesar de lo terciado y era una corrida muy ofensiva. Con respecto al juego, pues ha sido una corrida mansa en el caballo. Y luego la muleta ha tenido una cierta nobleza, pero esa nobleza se ha visto empañada precisamente por la falta de fuerza y la falta de raza, ¿no? La falta de fuerza les ha hecho defenderse y la falta de raza les ha hecho ir a menos. A pesar de estas características negativas, es lo mejor que he visto de Torreandilla, porque yo tenía un recuerdo muy negativo, por ejemplo, un petardo muy gordo en Sevilla con una novillada y un petardo más gordo aún en una feria de Pamplona, en una corrida que torearon Padilla y el Juli, que era la última de aquellos Sanfermines, me parece que de hace 3 o 4 años. La corrida ha sido una corrida de juego mediocre, una corrida mansa, una corrida que por poca fuerza y poca raza ha ido a menos y se ha defendido bastante en el último tercio, pero repito que me la esperaba peor. Y luego yo creo que el toro más rescatable ha sido el toro quinto, el toro colorado. Quizá en el tendido también ha parecido que el toro era mejor de lo que era. Ha engañado. Pero yendo a menos yo creo que ha sido el toro que ha tenido más opciones. Yo creo que sí, la corrida ha sorprendido en el sentido de que yo, por ejemplo, pensaba que iba a ser toda la corrida como ha sido el sexto jabonero, o sea, inválido desde el principio. Sí que es verdad que ese toro, no digo que lo tenían que haber mantenido, pero si se iba a echar para atrás, había que echarlo antes. ¿Por qué? Pues porque en este tipo de corridas de toros la gente ya está hastiada y la gente estaba muy caliente y se crispaba ya por cualquier cosa. Entonces no hay que alargar, no hay que volver a alargar con más minutos, con más tiempo, por ver, bueno, luego un toro que ha tenido cosas interesantes, ha tenido bastante que torear, el toro de Virgen María, muy feo, muy mal presentado, no ya por chico como decían, sino por feo, pero que sí que es verdad que ha tenido cosas y bueno, un pitón izquierdo medianamente potable. Hoy es el típico día que sé que definir a los toreros con una palabra es la de entonados. Sí, totalmente. ¿Qué quería decir entonado antiguamente? Pues esa actuación que tiene algún momento lucido, donde hay pases sueltos estimables,
pero donde no se redondea nada. Yo creo que ha sido la característica de los tres intervinientes en la tarde de hoy. Daniel Luque, yo creo que ha estado bien con su primero, ha entendido bien pues, a un toro que protestaba, que era pronto, que quería coger la muleta, pero que protestaba por falta de fuerza. Creo que en ese toro ha estado bien, ha estado correcto. Y luego en el cuarto, que ha sido un toro más áspero y que se ha defendido todavía más, en ese ha estado peor, ¿no? La verdad es que ha echado las tres cartas. Y con respecto a David Galván, pues ha tenido el toro, yo creo que de mayores posibilidades de la corrida, que ha sido el toro colorado, el toro quinto. Creo que el inicio ha sido muy bueno. Muy torero. Un inicio muy inspirado en José Tomás, pues con estatuarios y compases del desprecio. Con la propia estética sí. Suya. La primera serie ha sido buena, una serie de media altura, con la mano derecha para sentar al toro. Ha compuesto con gusto la figura, ha corrido la mano, ha habido cadencia en la primera serie, tampoco ha estado mal la segunda, pero la faena se ha venido abajo de modo fatídico cuando se ha echado la muleta a la mano izquierda. Le da un natural y el toro obedece y toma la muleta con mucha claridad y muy humillado y con un recorrido largo, que era la primera vez, por cierto, que le bajaba la mano al toro. Pero a partir de ahí la faena se ha hundido, ya a partir de ahí todo ha sido impreciso, ha sido una sucesión de muletazos enganchados, de reponerse constantemente. La faena ha tenido su final cuando se ha echado la muleta a la mano izquierda. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el toro no era tan bueno como parecía en el tendido y que cuando se le ha obligado se ha parado, probablemente. Yo lo he visto así. Que David Galván es un torero que tiende más a componer la figura y a acompañar que a llevar toreados a los toros, y que cuando tiene que bajar la mano sufre, pues probablemente también. Probablemente las dos cosas. Yo ahí te diría más. Creo que cuando se ha olvidado un poco de componer y ha querido hacer las cosas para el toro, ha sido precisamente en ese quinto. En el segundo lo he visto mucho más eso, queriendo componer, mucho enganchón, independientemente de querer llevar al toro. Creo que cuando está mejor ha sido con ese toro. El llevarlo a media altura creo que ha sido sobre todo al principio, creo que ha sido un acierto, porque luego nos lo ha enseñado. En cuanto le ha querido bajar la mano, ha tomado uno, que ha sido un natural muy bueno, pero luego el toro ya no quería coles. Luego ya no ha querido más, pero claro, el de arriba sigue pensando que sí, y entonces cuando le han protestado que bajara la mano, pero es que la verdad que era imposible. Y yo creo que salía con la cara por aquí. Y con respecto a Álvaro Lorenzo traía un triunfo muy fuerte, porque el domingo de Resurrección, el día 1 de abril, llegó a cortar 3 orejas y abrir la Puerta Grande de Madrid. Y pues también le voy a definir con el mismo calificativo, entonado. Ha habido muletazos buenos, pero aquello en ningún momento pues tampoco ha cogido vuelo. Ha llegado a coger vuelo. Me ha gustado en su primero, porque ha sido un toro que se ha defendido mucho, que ha tirado muchos derrotes y le ha sacado muletazos limpios. Es cierto que ha habido enganchones, pero no es menos cierto que ha habido muletazos limpios en un toro áspero que era bastante difícil torearle pues, sin que te tocara la muleta y con limpieza. En cambio en el sexto no me ha gustado. Yo creo que ese toro de Virgen María era un toro que tenía opciones por el pitón izquierdo, por abajo obedecía bien, por arriba le costaba mucho más, pero por abajo no quería muletazos por arriba, pero por abajo sí que obedecía. Sobre todo, vuelvo a repetir, por el pitón izquierdo, y en cambio es por donde menos le ha toreado. Se ha empeñado mucho más en el pitón derecho. Que casi no se ha puesto. Era mucho más claro, embestía incluso con más temple el toro, sin ser un gran toro, pero ese pitón sí que es verdad que ha sido casi potable. Le ha pegado naturales buenos, pero bueno, el mejor ha sido en un cambio de mano, no propiamente un natural. Y ahí ha tomado el toro la muleta muy bien, se ha salido por abajo, pero es que luego no se ha vuelto a poner. Entonces yo creo que hay que definir la corrida de esta tarde como tablas, ¿no? Que es cuando en una partida de ajedrez no gana ni uno ni otro. Porque claro, la corrida ha tenido nobleza, ha querido coger las muletas, pero también es cierto que se ha venido abajo y que se ha defendido por la poca fuerza. Y los toreros han dado buenos muletazos, han tenido algún momento estimable, como el inicio de faena de David Galván, pero aquello no ha tenido continuidad y no han sido capaces de redondear nada.
En el debe de los toreros, pues quizá que son toreros de buen concepto del toreo, que tienen buen gusto, pero quizá pues el valor y la ambición lo tienen más justo, y quizá en algunos momentos de la corrida pues ha faltado más ambición y ha faltado verdaderamente tirar para adelante y apostar, querer ¿no? matar a alguno también. Exacto. Hemos visto que Eso. ahí es cuando de verdad el valor. Eso es, entonces yo creo que la corrida pues ha quedado en tablas, ¿no? Yo creo que sí. Yo no le pongo ninguna pega a los toreros realmente, porque bueno, esto que hablamos del valor o del no valor lo podríamos tener casi cualquier tarde. A lo mejor en toros que... Hombre, a mí bravos, me hubiera aprietan más. gustado que David Galván en el quinto hubiera apostado con la mano izquierda. Y si el toro Se cae. que se caiga. Sí, Y si porque el toro además- se para, que se pare. Porque Y si el además toro- así callas... a Claro, todos y te que lo estaban vea todo el protestando. mundo, y que lo vea todo el mundo. Y si el toro pues se raja, pues se ha rajado, lo ha visto todo el mundo. En cuanto le ha apretado las tuercas con la mano izquierda y por abajo, el toro no ha querido más. Sin Y embargo, si el toro va para adelante, pues triunfas con él. efectivamente. Ha faltado apostar, por ejemplo, en ese momento, en el quinto, y en el sexto ha faltado apostar también con la mano izquierda. Sí. Por ejemplo, en esos dos toros. Ha faltado apostar en esos dos toros, pero además en el caso del quinto es que al no apostar tú te has echado a la gente encima sin quererlo. ¿Por qué? Porque han creído que de verdad era un toro que iba para adelante, un toro que lo quería todo por abajo y no lo ha sido. Si se lo hubiera enseñado, lo hubieran visto de otra manera, porque ha sido muy, muy, muy aplaudido en el arrastre ese toro y la verdad que para mí no ha sido, Y un no toro, ha sido además, lo que cantaba. y un toro además claramente manso en el caballo, Claro, además. para ser aplaudido en el Además. arrastre. También lo que ha pasado es que el público hoy estaba muy encabronado. Es decir, el público se ha sentado en el tendido con el enfado de ayer. Y los sucesos de ayer han condicionado negativamente la corrida de hoy, y a los matadores se les ha juzgado con muchísima severidad, como si fueran matadores consagrados y como si fueran figuras, Sí, efectivamente. figuras primeras del escalafón, ¿no? Porque claro, los sucesos de ayer pues han dado mucho que hablar. Entonces, vamos un poco Y deberían dar más que hablar. Vamos a un poco con la relación sucinta de los hechos. El domingo día 27 de mayo, el domingo día 27 de mayo termina la corrida de Dolores Aguirre a las 9:30 de la noche y empezó a llover a las 2 de la madrugada. Entre las 9:30 y las 2 de la madrugada transcurrieron pues unas cuantas horas donde se podía haber puesto la lona. Con un total conocimiento de la A sabiendas de que iba a llover, de la porque lluvia. todas las predicciones meteorológicas decían Claro. que el día siguiente pues iba a llover. Por lo tanto, desde que terminó la corrida del domingo hasta que se puso a llover a las 2 de la mañana, ahí hubo un tiempo para poner la lona. Tampoco se puede decir que la lona no se pusiera por aquello del efecto invernadero y que el suelo se reblandece porque ya está mojado, teniendo en cuenta que no llovió ni el sábado ni el domingo y se celebraron las corridas con total normalidad. La auténtica realidad es que la lona no se puso y se podía haber puesto porque empezó a llover, volvemos a repetir, a partir de las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana se pone ya a llover intensamente y ya está lloviendo toda la mañana. No se hace nada en el ruedo. El toque de gracia es un chaparrón muy fuerte, breve pero muy fuerte, que tiene lugar de 6 de la tarde a 6:15. Justo a la hora. Llegan los toreros y por megafonía se dice que la corrida se suspende. Esta es la sucesión de hechos. Esos son los hechos. Este es el tal relato cual. de los hechos. ¿Por qué se suspendió? Para cobrar el seguro. Es lo que apunta. Eso es lo que dice todo el mundo, ¿no? Es lo que apunta. Eso es lo que dice todo el mundo, porque claro, es lo más evidente, ¿no? Yo creo que tuvo mucho peso el torero sustituido.
si no hubiera habido sustitución en el cartel y no hubiera habido posibilidad de devolver las entradas, pues muy probablemente se hubiera puesto la lona y la corrida se hubiera celebrado. Probablemente. Muy probablemente. Probablemente. Muy probablemente. Además que esto tenga lugar en pleno San Isidro es que no tiene sentido, no tiene razón de ser. No, y sobre todo en una feria de la trascendencia y de la categoría de San Isidro. Es decir, es que la empresa de la Plaza de Toros de Madrid tiene que estar por encima de todo eso. Si la empresa de la Plaza de Toros de Madrid, cuando sonó la megafonía, se hubiera dicho la corrida queda aplazada con el mismo cartel de toros y toreros para el día X de junio, pues todo el mundo hubiera salido de la plaza tranquilo, todo el mundo hubiera salido de la plaza encantado. Pues la vamos a ver en unas condiciones mucho más favorables. Mucho mejor, claro, mucho si no mejores. es que queramos que se den sí o sí, Exacto. yo a lo que... No, Claro. si la queremos ver bien, Eso, y oye, si no se podía, realmente como estaba aquello, Lo que no se tenía que dar. Lo que verdaderamente exasperó a la afición es la posibilidad, o sea, el no poder ver los toros de Pablo Romero. Eso es lo que cabreó a la afición. Porque claro, los toros de Pablo Romero habían sido vistos en imágenes y eran unas pinturas, eran una preciosidad. La corrida era una auténtica belleza. La corrida era para enmarcar. Era para enmarcarla y todo el mundo pues quería verlo salir. Entonces cuando ven que la corrida se suspende y que esa posibilidad desaparece, pues la gente se enfadó muchísimo. Y además hay que tener en cuenta otra cosa. La ganadería de Pablo Romero, actualmente denominada como Partido de Resina, no es una ganadería cualquiera. La ganadería de Partido de Resina o de Pablo Romero va en el corazón del aficionado, viaja con él. Todo el mundo es partidario del toro de Pablo Romero, porque quizá sea el toro más guapo que se cría en el campo español. Y todo el mundo ha sufrido en carne propia y se disgusta como si fuera la ganadería suya cuando hemos visto caerse a los Pablo Romeros. Completamente. Y al revés, cuando las corridas de Pablo Romero pues dan un juego aceptable, pues también la alegría es enorme, mucho más que cuando sale buena una corrida de cualquier otro hierro. No era una ganadería cualquiera, ni era un día cualquiera. Los aficionados con más entrega, pues veníamos emocionados a reencontrarnos con los Pablo Romeros en la Feria de San Isidro. Que por cierto, si hay una ganadería tradicional en la Feria de San Isidro y con historial en la Feria de San Isidro es Pablo Romero. Bueno, como ahora ya, como desde hace unos 20 años Lidia Menos, seguramente ya le ha superado en presencia en la Feria Victorino Martín. Pero la ganadería más clásica de San Isidro, pues en los años 40, 50, 60, 70, la que tradicionalmente cerraba San Isidro, era Pablo Romero. Y Pablo Romero tiene un gran historial en San Isidro, pues por ejemplo, los triunfos de los hermanos Girones en los años 50 con ellos, por ejemplo con Rizador, el famoso triunfo de Antonio Ordóñez cuando reaparece en el año 65, el triunfo histórico de Paco Camino con Serranito en el 71. Pues Paco Camino, Antonio Ordóñez, fíjense ustedes qué nombres, César Girón, un grandioso torero, todos están vinculados a Pablo Romero. Y Pablo Romero es el toro más guapo, por lo tanto va en el corazón de la afición. Entonces aquello fue muy triste, muy triste, porque a lo mejor al gran público no le interesa mucho, y a lo mejor el gran público dice, mira, pues devuelvo la entrada. Y mucha gente devolvió la entrada, eso pesó mucho en la suspensión. Pero el aficionado de más entrega, el que va todos los días, también los domingos de junio, julio, etc., ese aficionado, pues sintió como una puñalada cuando vio que la corrida de Pablo Romero no iba a ser lidiada. Afortunadamente, la empresa ha comunicado que sí se va a lidiar. Se va a lidiar en cuanto sea posible, y a ser posible con los mismos toreros. Está muy bien, y desde luego rectificar es de sabios. Y desde aquí agradecemos a la empresa pues su disposición a lidiar la corrida y con el mismo cartel. Pero es que no se tenía que haber llegado a nada de esto. No, ¿Por qué? Porque se anuncia por megafonía tal día y a tal hora con el mismo cartel y los mismos toros y todo el mundo queda tranquilo, pues la vemos otro día. Seguramente haya sido por ese descontento, porque si no se anuncia en el momento, es que a lo mejor no había... Si se hubiera anunciado en el momento no hubiera habido ninguna... Y creo que ahora tienen un buen papel una buena baza, porque además con toda esta polémica que ha habido, con las ganas que había de ver esa corrida de toros,
ahora sí que pueden darle un poco de bombo y publicitarla. Habían venido 700 franceses. Mejor. Habían venido 700 es que no me franceses extraña, a verlo. lo que dices de que lo queríamos ver los aficionados por lo bonita que era, o sea, es que es verdad. Si lo más probable es que se cayera entera y no valiera para nada, pero es que estar en un tendido bajo, en una delantera, viéndote llegar el toro a la barrera y tenerlo allí medio minuto, 10 segundos, un ratito. Una preciosidad, y realmente hay muchos que irán para eso, que vamos para eso. Entonces, para verlos cerca. Y yo lo que insisto, la primera plaza del mundo, la plaza espejo de todas las demás, no puede estar envuelta en esta clase de polémicas impresentables. Esto no puede ser. Entonces la primera empresa del mundo tenía que haber obrado, pues como hemos dicho, es decir, agradecemos desde luego el detalle, por supuesto, y está muy bien, y rectificar es de sabios, y desde aquí le aplaudimos, pero no se tenía que haber llegado a esto. No, tenían que haber ido por delante con la tranquilidad. O se pone la lona para intentar darlo, o si se decide que no se puede dar, inmediatamente se anuncia el día, la fecha de la repetición del cartel. Una de dos. Sí. O se intenta dar de verdad, o se intenta la reaparición, la repetición del cartel. Pero lo que no puede ser, pues es lo que sucedió, que lo único que hizo fue enfadar a todo el mundo y que además se encendieran pues toda clase de comentarios, que quizá alguno pues haya sido desafortunado y exagerado. Pero es que nunca se tenía que haber dado lugar a esto. Pero en fin, sabemos que los vamos a ver, y además lo más probable con el mismo cartel. Yo he leído hoy en un medio una declaración de Sánchez Vara, de antes justo de la suspensión, que decían que le aseguraban que la iban a torear otro día, o que de allí no lo sacaban, que allí lo tenían que sacar muerto. Por cierto, antes no me he acordado, pero ahora sí que me acuerdo, el toro de la faena de Ordóñez era Comilón. He hablado del de César Girón, que era rizador. Hay otro de su hermano Curro muy importante, que es Rosaledo. El de Antonio Ordóñez fue Comilón en el 65, pero sobre todo yo creo que el que destaca es Serranito número 69 de Paco Camino. Que por cierto, esa corrida también la tenía que haber toreado Ordóñez, pero le cogió un pino hermoso y le lesionó las cervicales, y entonces le sustituyó Manolo Cortés. El otro fue el Viti, fíjate qué cartel, para matar los Pablo Romeros. Camino, el Viti y Manolo Cortés. Pues eso, esperamos poder ver próximamente los toros de Pablo Romero, porque eran una belleza. Y otra cosa, el problema de Pablo Romero en los últimos años es que a veces venían demasiado achichonados, eran corridas muy grandes, y yo creo que esta corrida estaba bastante en tipo, no era nada grande, tenía todo el trapío del mundo, pero era muy seria, pero nada exagerada, precisamente para intentar que se muevan. Y me llegan noticias de que en Nimes han sido lidiados hace poco, hace 15 días, y dieron un juego más que aceptable. Por lo tanto, en cuanto sean anunciados los Pablo Romeros, pues iremos a verlos con toda devoción. Entonces hay que hablar ya de la corrida de Dolores Aguirre, y yo la voy a defender. Y yo la voy a defender en contra del criterio de la inmensa mayoría de los periodistas, y en contra del criterio de la inmensa mayoría de los toreros. Que la mandan al matadero. Que la mandan al matadero. Y yo, todos aquellos que mandan la corrida de Dolores Aguirre al matadero, les pido que cuando se lidie una porquería de Juan Pedro Domecq o sucursales que esté podrida y no pueda con el rabo, les pido que entonces también soliciten que la ganadería sea mandada al matadero. Cuando los toros de los toreros de postín no pueden con el rabo y están con la lengua fuera y pinchan y frustran a la gente en una corrida de expectación, parece que no tiene la culpa nadie.
Cuando la corrida de Domecq de turno destroza un cartel de expectación en una feria como Sevilla, como Valencia, como Madrid, parece que no tiene la culpa nadie. Es que la corrida, pues bueno, pues no ha tenido fuerza, como si no tuviera la culpa nadie. Y muchas veces ese juego también se debe a causas objetivas, como es el buscar en la selección el toro bobo. Pero parece que cuando una corrida de figuras no embiste, nadie tiene la culpa. Y desde luego al ganadero no se le aconseja mandar la ganadería al matadero. Pero sale una ganadería torista mala y dura, y entonces todos los plumillas a las órdenes de los toreros se apresuran a decir que hay que llevar a la ganadería al matadero. Pues no hay que llevar a la ganadería al matadero. No hay que llevarla. ¿Por qué? Pues porque corridas malas las lidia cualquier encaste y cualquier ganadería. Lo que pasa es que el nivel de exigencia para estas ganaderías es muy superior a las ganaderías de las figuras. Y luego porque además la corrida de Dolores Aguirre, con toda su mansedumbre, con toda su aspereza y con todo su peligro, es un soplo de variedad en el viciado ambiente del toreo. El toro actual es muy previsible, todo el mundo se sabe el guión, es un toro obediente, un toro que colabora por las buenas con el torero. Y entonces está muy bien que de vez en cuando salga un toro que lo venda caro y un toro que no esté dispuesto a colaborar. ¿Por qué? Porque rompe la monotonía. Y luego otra cosa, ese toro pone a prueba tanto el oficio del torero como los conocimientos del aficionado, porque plantea una lidia distinta. Una lidia a la que no se está acostumbrado, porque uno de los problemas de la corrida del domingo fue la mala lidia. El querer hacer las cosas bien como a toros, vamos a llamar corrientes. Eso. Pero claro, creo que ahí está el problema. A mí tampoco me ha gustado esa corrida, ni quiero una de esas todos los días. Y el toro de Dolores Aguirre que sale bueno, que han salido muchos buenos, es extraordinario. Por el encaste que tiene. Pero lo que hablamos de que no sea previsible, tampoco lo vimos el otro día. No era previsible el comportamiento de los toros, pero sí era muy previsible el comportamiento de todos los toreros en la lidia. ¿Por qué? Por eso que hablamos, porque querían hacer las cosas exactamente iguales. Y entonces la sorpresa y la diferencia hubiera venido cuando se hubieran de verdad adecuado a la lidia de esa corrida de toros. Hombre, es que yo creo que se planteó todo muy mal. Yo he visto muchísimas corridas mansas. Yo me he formado como aficionado siendo un niño en los domingos del verano madrileño de los años 70. Y las corridas eran durísimas y salían muy mansas. Pues unos nombres que quizá al aficionado actual no le suenen, como eran las ganaderías pues, de Maribáñez, del Conde de Ruiseñada, de Luciano Covaleda, de García Romero Hermanos. Eran corridas muy duras, lo que llevaba la empresa Jardona Madrid. Y voy a hablar de unos nombres que quizá tampoco suenen, como eran, por ejemplo, Pepe Pastrana, Raúl Sánchez, el Inclusero, Joaquín Bernadó, Agapito Sánchez Bejarano. No eran figuras del toreo, eran los legionarios del verano, pero tenían el suficiente oficio para lidiar aquellos toros. ¿Por qué? Porque había una cultura taurina que sabía lo que había que hacer con ese toro manso, y es lo que no se hizo el domingo. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer mal el domingo? Empeñarse en poner todos los puyazos en contraquerencia en la puerta grande, en el tendido 7. No, cuando el toro ya ha dado una coz, pon el caballo de picar en el toril, pon el caballo de picar en la querencia. ¿Por qué? Porque poniendo directamente el caballo de picar en la querencia vas a ahorrar un montón de capotazos. Porque todos los capotazos que se intentan para llevar al toro contra querencia, pues hacen la lidia muy lenta y muy fatigosa y hacen que el toro aprenda mucho. Mientras que si pones al caballo en el toril, en la querencia, el toro va solo para allí sin tenerle que dar capotazos. Por lo tanto, te ahorras un montón de capotazos que lo único que están haciendo es avisando al toro, resabiando al toro. Y luego además le puedes picar. ¿Por qué? Porque contra querencia el toro pega una coz y se va, mientras que en la querencia a lo mejor se queda y le puedes picar y le puedes dar el castigo que el toro necesita. Otra cosa, hay que tener paciencia. No se puede pedir el cambio de tercio con 2 picotazos a un animal de estos. Paciencia, que en el primer tercio no suenan avisos. Y si el toro hay que ponerle 5 veces en el caballo, se le pone.
Entonces, ya el primer tercio fue un desastre, fue un mar de capotazos y los toros llegaron muy avisados al segundo tercio. El segundo tercio con estos toros también tiene una mecánica particular. Aquí no hay que aparcar al toro para dejarle en el tercio y para que el banderillero pueda ir de frente y se pueda lucir. No, porque el toro corta, porque el toro te busca, porque el toro conoce dónde estás. Aquí lo que hay que hacer es buscarle la media vuelta. ¿Para qué? Para que en cuanto el toro no se da cuenta, el banderillero entra de improviso y el toro se encuentra los dos palos en el morrillo. Y así. Si es uno. Eso, y si es 1-1, pero no dar pasadas en falso, que lo que hacen es resabiar y espabilar un montón al toro. Entonces, el segundo tercio en esta clase de toros tiene que ser un segundo tercio muy corto, donde no hay pasadas en falso y donde se banderilla muy rápido. Y sin apenas capotazos. Y luego, la faena de muleta. A un toro que no se ha dejado picar, áspero, que se vence, no se le puede citar a 20 metros. ¿Por qué? Porque lo más probable es que se te tire al pecho. Hay que doblarse con ellos, hay que someterlos, hay que ponerse muy cerca y muy cruzado, hay que irse a los riñones. Y ya cuando el toro está medianamente parado y medianamente sometido, se podrá intentar el toreo de lucimiento, pero no antes. Intentar el toreo de lucimiento antes lo único que supone es que el toro te desborde. Claro, yo comprendo a los toreros. Los toreros van con la faena convencional que ven todos los días a Morante. Y la quieren hacer ese día y tienen necesidad de triunfar y entonces se empeñan en un toreo que el toro no permite. Luego, claro, también hay que tener en cuenta que en el tendido hay pocos aficionados entendidos y hay un público que, a pesar de las dificultades del toro, como no se percata de las dificultades del toro, quiere naturales y derechazos. O sea, entonces un torero obligado a triunfar intenta los naturales y derechazos que el público quiere ver ante un toro que no acepta esa lidia. El resultado es un desastre. El que es, y un crispamiento general. Y mira, hablando ahora de por poner el ejemplo precisamente de querer la faena de Morante, vamos a decir. Pues Morante con estas corridas de toros hubiera hecho lo que nosotros sabe. Eso. Es el lo que de nosotros verdad hemos sabe, dicho, eso es. porque se dobla con los toros que da gusto, claro. y sabe machetear, que es muy difícil, pero hay que aprenderlo. Eso es. Y el que sabe de verdad esa lidia de andar por delante, esa lidia de los pies, es precisamente ese torero. Y luego, faena breve, ¿para qué? Para que el toro no se avise y entrarle a matar rápido, teniendo en cuenta que no te va a ayudar nada matando y que es fundamental, digamos, la sorpresa y guardar tiempo, por si tienes que entrar varias veces. Si la faena es muy larga, te arriesgas a los avisos. Me acuerdo, mira, te voy a hablar de una corrida. Era de Victorino. Era de Victorino y salió muy dura. Muy dura. ¿De qué año? Pues en el año 77. La mataron Paco Camino, El Viti y Miguel Márquez. Al loro con el cartel de los vitorinos, Paco Camino, El Viti y Miguel Márquez. La corrida salió muy dura. Bueno, con la excepción del lote de Miguel Márquez. El lote de Miguel Márquez fue un lote bonancible. Cortó una oreja a uno y le dio la vuelta al ruedo al otro. Y digamos que Miguel Márquez se llevó todo lo bueno de la corrida. Pero en cambio a Camino y al Viti les tocaron 4 pájaros. ¿Qué hicieron? Todo lo que estamos diciendo. La gente los puso a parir. Pero ellos hicieron lo que había que hacer. Lo que hay que hacer. Que era poder a unos toros que no se dejaban torear. Más que por la mansedumbre de los de Dolores, por mucho sentido y por ser muy tobilleros. Pues se impuso esa lidia. Y aquello duró 1 hora y 3/4. Hoy día se dice una cosa que en realidad es utópico por completo, porque además a muchos aficionados de los que van de super puros dicen que cada toro tiene su lidia. Ayer era el día, o sea, antes de ayer era el día de verdad de verlo. Sin embargo, vemos que no está metido en la cabeza que cada uno tenga su lidia. Quieren seguir haciendo las cosas exactamente igual. Cada toro tiene su lidia, pero no todos los toros admiten el toreo de lucimiento. Claro, por eso mismo. Y la corrida del otro día, pues había que verla, pues lo que se llama lidia, realmente lidia. Se lidia, y además también tiene su estética doblarse con un toro. Completamente. Y el ser capaz de lidiar bien a un toro manso y ser capaz de reducir a un toro manso
también es un juego interesante de ver. Andarle por delante pudiendo. Claro, es y admirar, muy la, bonito, y, admirar muy la bonito. y admirar la inteligencia del torero capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, todo se planteó pues al revés. O sea, se intentó a una corrida mansa y propia de hace 80 años, pues se intentó el toreo preciosista que admite el toro noble actual, ¿no? Entonces aquello fue, pues eso, es decir, la tarde estuvo totalmente desenfocada, ¿eh? Que luego yo diría otra cosa. Ojo, no estamos aquí para darle leña a la terna, ni No, mucho no, todo menos, lo contrario. Porque todo Ahora la vamos el a alabar. crédito, O sea, ahora- total y absoluto crédito. O sea, ahora vamos a alabar a la terna. Simplemente lo que estamos diciendo es que las lidias se plantearon al revés. Dicho esto, pues Rubén Pinar, Venegas y Gómez del Pilar, especialmente Gómez del Pilar, estuvieron con mucha dignidad. No volvieron la cara ante unos toros muy difíciles, que les podían arrancar la cabeza en un arreón. Y poniéndose de verdad, que es lo que estábamos hablando, que quizá era el error, pero poniéndose de verdad. Intentaron el imposible de querer torear lucidas a aquellos toros, cuando podían ser llevados por delante siempre. Son dignos de todos los respetos. Y desde luego me hubiera gustado ver delante de esa corrida mucho torero de campanillas. Porque yo soy plenamente consciente que estos tres nombres, el Juli, Ponce y Pereira, hubieran podido con aquello. Pero soy muy consciente que otros nombres que tienen categoría y tratamiento de figura, con eso no pueden, ¿eh? Pero no pueden, ¿eh? Por lo tanto, estuvieron dignísimos, ¿eh? Y desde luego dieron la cara y desde luego tienen todo nuestro crédito, ¿eh? Pinar puede ser un buen profesional de corrida dura. Es un tío solvente que generalmente no sufre. Venegas es un torero que tiene una técnica corta, pero bueno, pues quiere hacer un toreo vertical que ahora no se ve, un torero de cierta personalidad. Y Gómez del Pilar es que estuvo muy decidido con aquello, ¿eh? Y ojo, que encima tuvo que bailar, dentro de una corrida muy áspera y muy cruda, tuvo que bailar probablemente con lo más difícil. Gómez del Pilar quería, incluso hizo quites. Sí, y se fue a Que por no está, y se fue a por con los cojones. Además, pero entonces, ya como está aquello sí. de decidirte a hacer un quite... Entonces son merecedores de querer. Son merecedores del máximo de los respetos, pero está claro que en las escuelas de tauromaquia no hay que enseñar solo el toreo preciosista, hay que enseñar a esto, ¿eh? Y luego esa crítica, que lo único que hace es confundir a los aficionados, confundir al público y decir maldades, lo que tiene que hacer es una labor pedagógica para enseñar esto. Señores, hoy estamos viendo otro planteamiento, por lo tanto no podemos pedir a los toreros lo que se pide habitualmente, hay que pedir otra serie de cosas, y hay que saber, hay que entender la lidia de un toro, ¿eh? Pero claro, probablemente muchos críticos no puedan hacer esta labor pedagógica porque de toros no saben. Aparte de los intereses que hay con el negocio. Porque parece que hay mucho interés en acabar con esta clase de ganaderías que molestan al mundillo y al negocio. Y que solo quiere pues el borrego que no molesta y con el que no se sufre, ¿eh? La corrida de Dolores Aguirre fue una mansada como tantas mansadas que han salido a lo largo de la historia del toreo. Efectivamente. Nada más. Y tendrán que salir saliendo, pero a la fuerza, Exacto. porque es que es imposible que no salgan. Y ya saldrán los buenos. O sea, que aquí no ha pasado absolutamente nada. Lo auténticamente preocupante es cuando el toro está podrido y se muere en pie y se cae de culo. Eso es lo auténticamente preocupante. El toro manso es una clase de toro, que impone una clase de lidia, mientras que el toro sin raza, sin casta, el toro podrido, ese sí que verdaderamente es la negación de la fiesta. Que la fiesta no solo son naturales y derechazos, también es oficio y poder con los toros. Entonces yo creo que la corrida del domingo, con todo lo que se le ha criticado, pues desde luego tuvo una virtud, y es que de allí no se aburrió nadie, cosa que no se puede decir de muchos días. Y había tensión y había emoción. Eso es. Y luego hay que valorar que estos tres pues hayan estado allí. Sí. Es que hay que valorarlo. Sí.
Y luego la novillada del sábado, ¿no? Pues una novillada de Fuente Imbro, mansilla ella, que se salía escupida de los caballos, con su geniecillo, pero una novillada en general toreable. Una novillada en general toreable. Quizá el peor fue el tercero, que fue un novillo muy desobediente, un novillo muy brusco, un novillo que se arrancaba de improviso. Ese fue el peor. Y estuvo delante de él Francisco de Manuel, que solo tiene 17 años. ¿Lo lidió adecuadamente? No. ¿Hizo lo que tenía que hacer con él? No. Pero, porque claro, ¿qué es lo que aconsejaba el buen sentido? Pues ponerse muy cerquita y no darle ninguna oportunidad al novillo de que te coja. Y él, dispuesto a triunfar, le citó muy de lejos y se lo llevó por delante 2 veces. Por lo tanto, a pesar de que digamos que no dio al novillo la lidia adecuada, pues resaltó otras virtudes que son las que deben acompañar a un novillero, que es ser capaz de levantarse sin mirarse la ropa después de un talegazo bueno, buscar el triunfo a toda costa, que no te cambie la cara cuando se te mete por debajo y te pega un achuchón, y estar allí siempre dando la cara con valor y quedándose quieto aunque te levanten los pies del suelo. Decía Camará, que fue un gran apoderado de toreros, que era lo primero que miraba él, que cuando te levanten los toros no se te cambie la cara de color y te vuelvas a poner en el sitio. Pues eso hizo Francisco de Manuel. Por lo tanto cortó una oreja. Y otra estuvo a punto de cortar al otro novillo, al sexto, donde estuvo otra vez con muchas ganas, pues muy dispuesto. Lo que pasa es que, bueno, pues su toreo tiene una cierta personalidad, quiere hacer un toreo vertical, quiere no parecerse a nadie, cosa que hay que tomar buena nota en un momento de mucha imitación, pero claro, todavía pues está muy poco toreado, ha toreado poquísimo con caballos, entonces pues tiene ciertas limitaciones técnicas, pues hubo ciertos enganchones, cierto codilleo, todas esas cosas que se subsanan toreando. Porque eso, tiene lo principal, que es el valor. Todo eso se quita. Y además supongo que se rodeará de gente buena y todo eso se aprende. Sí. Se aprende, y si no te lo quitan a base de entrenar, te lo quitan los toros. Ahora, yo sí que voy a dar la razón al presidente en no darle la oreja en el sexto. Dio una vuelta al ruedo, porque quizá la puerta grande hubiera sido demasiado justa. Y una puerta grande discutida es mucho mejor una oreja y vuelta al ruedo. Pero vamos, el muchacho estuvo muy bien y se ganó la repetición. Y luego sus 2 compañeros de terna fueron Marcos, el nieto de Domingo Hernández y sobrino del ganadero de García Grande, que sus maneras no son malas, tiene buen sentido del toreo, se ve que ha toreado 1000 vacas en el campo, el oficio se lo sabe, pero queda aquello muy frío, tiene que enfadarse más. Y luego Gardel, que es un novillero que tiene mucha clase, se llevó el mejor lote desde mi punto de vista, el lote más fácil. Gardel tiene mucha clase, buen sentido del toreo. Alguna vez le he visto torear algún novillo sin caballos muy bien. Me acuerdo de un novillo en Collado Villalba de Adolfo Rodríguez Montesino. Vamos, que la faceta artística del toreo la conoce, pero tiende a acompañar más que a mandar. Acompaña pero no manda, entonces tiene que profundizar en su toreo. Sí, porque todo eso siempre luego se queda en el aire. Y luego, claro, el contraste fue muy evidente, porque vimos a un torero de mucho oficio como es Marcos, a un torero académico como es Gardel, y el contraste fue muy grande con el afán de triunfar a toda costa y de arrollar a toda costa y de dejarse dar volteretas a toda costa del tercer espada de la terna, que hasta puso banderillas en los 2 toros, lo intentó todo. Que me supongo que probablemente en el futuro las banderillas las deje, porque parece que no es lo suyo, ¿no? Pero sobre todo, ser novillero es la disposición. Es una actitud, y esa actitud quien la mostró fue Francisco de Manuel. Y eso más o menos pudo pasar el sábado, que por cierto me sorprendió la buena entrada, porque ganando el Real Madrid en Kiev su 13ª Copa de Europa, yo decía, va a haber la desbandada a partir del cuarto, y no, la gente se quedó. Compensó, era sábado, los sábados la gente va a los toros. Que por cierto, vamos a felicitar desde aquí a todos los madridistas por su 13ª Copa de Europa. Estamos muy contentos, un abrazo fraternal, y sobre todo lo que más nos gusta es la rabia que les ha dado a los independentistas sedicentes del Barcelona.
Muchas felicidades, Real Madrid, y viva España, por supuesto. Y eso, pero que yo pensaba que digo, ya verás, a partir del cuarto, como otras veces ha pasado, Sí. la desbandada, y no, la gente se quedó. Y la gente yo creo que se quedó también diciendo, vamos a ver si este Francisco de Manuel es capaz de triunfar con el sexto. Y bueno, pues yo creo que aquello estuvo bastante interesante. Y desde luego, de todos los novilleros que han pasado por Madrid estos días, es el que ha mostrado mayores ganas de ser torero. Bueno, como hoy nos hemos ido, como nos hemos pasado de faena y llevamos mucho tiempo hablando y tenemos corridas muy importantes que contar, como las que fueron las de los días 23, 24 y 25 de mayo, pues vamos a hacer una segunda parte, o sea que despido esta primera parte y nada, y les emplazo para ver la segunda de Al Toro por los Cuernos.